Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El sol rojo de Tiril 4 colgaba bajo como una maldición ardiente. Las sombras se alargaban entre las grietas del pavimento caliente mientras la multitud comenzaba a reunirse en la plaza central. Gritos, susurros, maldiciones. Todos tenían algo que escupir sobre la joven que yacía de rodillas en el centro, con las muñecas atadas con alambre energético. Zarela, hija del polvo, de las callejuelas escondidas, de los mercados clandestinos. Sus ojos, de un violeta imposible, desafiaban a todos desde su rostro magullado. El cabello le caía en mechones mojados por el sudor y la sangre. Había intentado correr. Había peleado. Pero la captura fue brutal. Le arrancaron la chaqueta, la empujaron por los suelos y la arrastraron como a una bestia. Ladrón de sangre impura, escupió uno de los guardias, escudado por su armadura dorada. Robó del templo del origen. Una joya sagrada, símbolo del renacimiento, vociferó el sacerdote al mando, con una túnica negra que ondeaba en el viento seco. El castigo es claro. Un verdugo, enorme, de ojos vacíos y brazo mecánico, sostenía una espada curva de energía. La hoja brillaba como un relámpago atrapado en cristal. Nadie pestañeaba. Todos esperaban el espectáculo. Una ejecución pública siempre era buen entretenimiento. Zarela escupió al suelo. Ni una súplica, ni una lágrima. Solo el orgullo quebrado y feroz de quien sabe que va a morir sola. Y entonces, el murmullo cambió. Una figura caminaba entre la gente, apartando cuerpos sin esfuerzo. Alto, moreno, con una capa gris que le cubría hasta las botas desgastadas. Nadie lo conocía. Ninguna insignia, ninguna armadura. Solo una mirada que congelaba a quien se cruzaba con ella. Se detuvo frente a la línea de soldados. «Detente», ordenó. La voz fue un golpe seco, una orden que no pedía permiso. El verdugo dudó. Zarela levantó apenas la cabeza. No entendía. «¿Quién eres tú?», preguntó el sacerdote, irritado por el atrevimiento. «Damián, ciudadano de la Tierra, reclamando derecho intergaláctico de protección». Un silencio cayó sobre la plaza como una losa. Algunos sabían lo que eso significaba. Otros no, pero podían sentir el cambio. El aire se tensó. «No puedes invocar ese derecho por un criminal», gruñó un soldado. «La ley dice que puedo hacerlo si su vida está en peligro inmediato y si no ha sido sometida a juicio justo». «Esto no lo es». El sacerdote miró a sus guardias. Uno se acercó y le susurró algo. Algo que hizo que sus ojos se entrecerraran. «Muy bien», dijo finalmente, con veneno en la voz. «Te la cedo. Pero si vuelve a robar, su cabeza será tu responsabilidad». Damián no respondió. Caminó hasta Zarela, la levantó con cuidado. Ella se tambaleó, sin entender. «¿Por qué?», murmuró. «No soporté la idea de ver morir a alguien como tú», respondió, sin mirarla. Y así, ante los ojos de una ciudad rota, el humano y la ladrona desaparecieron entre los callejones, mientras el verdugo aún sostenía su espada, frustrado y confuso, y el sacerdote juraba en silencio que esto no había terminado. Zarela apenas podía mantenerse en pie mientras Damián la sostenía por la cintura. Sus piernas, delgadas y temblorosas, cedían con cada paso, pero no dijo una palabra. Él la condujo por los túneles de mantenimiento de la ciudad, antiguos pasadizos usados por los técnicos antes de la guerra. Estaban oscuros, polvorientos, olvidados, como si el tiempo no quisiera volver a mirarlos. Caminaron en silencio durante varios minutos hasta que llegaron a una estructura oxidada, camuflada entre ruinas, una estación de transmisiones. La puerta rechinó como una criatura herida al abrirse. Dentro, el aire olía a metal viejo, cables quemados y recuerdos olvidados. Damián encendió una lámpara de mano. El lugar estaba vacío salvo por una mesa improvisada, mantas en un rincón y varias cajas selladas. No era un hogar, pero al menos era seguro. Zarela se dejó caer en una esquina, jadeando. Damián sacó un frasco de agua y se lo ofreció. Ella lo miró con recelo, luego lo aceptó sin decir nada. Bebió con avidez. El agua se escurrió por su barbilla,
mezclándose con la suciedad de su rostro. ¿Tienes hambre?, preguntó él. Ella no respondió. Solo lo observó mientras él abría una de las cajas y sacaba una bolsa de alimento comprimido. Partió un trozo, se lo acercó. Zarela dudó. Luego tomó la comida y la devoró sin ceremonia. Pasaron varios minutos sin hablar. Solo se escuchaba el zumbido de la energía débil que corría por la instalación. Finalmente, ella alzó la voz. ¿Por qué lo hiciste? ¿Salvarte? Sí. No me conoces. No sabes si merezco vivir. Damián se sentó frente a ella. Se quitó la capa, dejando ver su cuerpo curtido por años de combate. Tenía cicatrices en el cuello, en los brazos, incluso una que atravesaba su clavícula. No tengo que conocerte para saber que mereces algo mejor que morir desangrada frente a una multitud que solo quiere ver dolor. Ella bajó la mirada. No estaba acostumbrada a la compasión. Solo conocía el juicio rápido, las manos sucias que empujan, los ojos que juzgan. ¿Eres soldado?, preguntó, tras unos segundos. Lo fui. En la Guerra del Abismo. Escuadrón 27, Infantería de la Coalición. ¿Y ahora? Ahora sobrevivo. Zarela se pasó una mano por el rostro. Su piel, antes suave y luminosa, estaba marcada por golpes recientes. Damián notó una herida abierta en su hombro. «Déjame ver eso», dijo, acercándose. Ella se tensó. Él levantó las manos. «No te haré daño. Te lo juro». Zarela lo dejó acercarse. Él rompió un pedazo de tela limpia y comenzó a limpiar la sangre con movimientos lentos y seguros. Ella lo miraba de reojo, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Cuando terminó, colocó un pequeño parche de biorregeneración sobre la herida. «No está tan mal. Dormirás mejor esta noche». «No duermo bien desde hace años», susurró ella. Hubo un silencio. Uno de esos largos, llenos de cosas que no se dicen. Luego, Zarela se levantó con dificultad y caminó hacia la ventana cubierta de polvo. Afuera, la noche cubría las ruinas como un velo oscuro. «Me llamo Zarela», dijo, sin mirarlo. «Damián». Ella giró lentamente hacia él. «No sé qué clase de humano eres tú, pero gracias. Tampoco sé qué clase de alienígena eres tú. Pero no te dejaré sola». Sus miradas se encontraron. Por un instante, ni la sangre, ni las heridas, ni el pasado importaban. Solo la sensación de estar vivos, bajo el mismo techo, compartiendo un fragmento de paz robada al caos. Esa noche no hablaron más. Solo se escuchaba el latido silencioso de dos corazones que, por primera vez, no se sentían tan perdidos. La mañana llegó sin avisar. Afuera, el cielo rojizo se mezclaba con una capa de niebla tóxica que se arrastraba entre las ruinas. Dentro de la estación, Zarela aún dormía, envuelta en una manta gruesa. Su respiración era tranquila, por primera vez en semanas. Damián la observaba en silencio desde el otro lado de la sala, ajustando la mira de su vieja carabina de plasma. No podía dejarse engañar por la calma. Tiril 4 era traicionera. Y él sabía que no había escapatorias fáciles. Salió temprano, sin hacer ruido. Necesitaba medicinas, algo más de comida y, sobre todo, información. El mercado negro de los niveles bajos era un nido de ratas y espías, pero también el único lugar donde aún podían comprar sin demasiadas preguntas. En su ausencia, Zarela se despertó sola, con una sensación de vacío que no entendía. Se incorporó lentamente, palpándose el hombro. La herida estaba cicatrizando bien. Miró alrededor. Todo seguía igual. Pero algo no estaba bien. Un sonido metálico la hizo girarse. 3 soldados de armadura opaca emergieron de las sombras como espectros. Sus armas apuntaban directamente a su pecho. Ella no tuvo tiempo de correr. Uno de ellos habló con una voz distorsionada por el casco. «No te muevas, ladrona. Te encontramos». Zarela alzó las manos lentamente. Sus ojos buscaron una salida, pero la única opción era luchar o caer. «No soy una amenaza», dijo con voz firme, conteniendo el pánico. «Eso no lo decides tú». Uno de ellos se acercó y la golpeó en el abdomen, haciéndola caer de rodillas.
El mundo se volvió borroso por un instante. Recordó los gritos en la plaza, la hoja suspendida y la voz de Damián salvándola. Ahora él no estaba. Estaba sola. Los soldados la arrastraron fuera de la estación, donde los esperaba un transportador blindado. Dentro, sentado con las manos cruzadas, estaba el mismo sacerdote que había dictado su ejecución. Su túnica seguía tan negra como la noche de su alma. «Pensaste que podrías esconderte tras la sombra de un humano», dijo con desprecio. Zarela lo miró con rabia contenida. «Él me protegió cuando tú intentaste asesinarme sin juicio. La ley es clara, criatura. Tú robaste de mi templo. Eso es traición». «No robé. Tomé lo que me pertenece». Una bofetada la hizo callar. El sacerdote ordenó que la encadenaran. Ella apretó los dientes. El brazal de energía mordía su piel, quemando. Pero entonces un rugido retumbó en el aire. Un estallido sacudió el suelo. La puerta trasera del transportador fue arrancada con una explosión. Damián apareció entre el humo, con la mirada encendida de furia. Su carabina escupía rayos azules, derribando al primer soldado antes de que pudiera reaccionar. El caos se desató en segundos. Zarela rodó por el suelo, encadenada, mientras Damián se abría paso entre los gritos. Un disparo le rozó el brazo, pero no se detuvo. Saltó sobre ella y la cubrió con su cuerpo, disparando por encima de su hombro. «¿Estás bien?», gritó. «Estoy encadenada», respondió ella entre jadeos. «Pero viva». Damián sacó un pequeño cortador láser de su cinturón. Los grilletes cayeron al suelo con un chasquido metálico. Ella se levantó de un salto, arrebató el arma caída de un soldado y se colocó espalda con espalda junto a él. Los últimos soldados huyeron al verlos juntos, como una unidad imparable. El sacerdote ya no estaba. Se había escabullido como una sombra cobarde. Cuando todo terminó, quedaron de pie entre cuerpos inconscientes, con el corazón latiendo en un mismo ritmo. Zarela respiraba agitada, con la cara sucia, la ropa rasgada y los ojos más vivos que nunca. «¿Por qué volviste?», preguntó ella, aún con la voz temblorosa. «Porque tú eras mi única preocupación». Zarela lo miró como si viera algo imposible. Algo que no creía que existiera en un mundo como Tiril 4. «Gracias, Damián». Él le acarició la mejilla con la mano aún cubierta de sangre. «No me des las gracias. Esto apenas comienza». Ella asintió, y por primera vez no sintió que estaba huyendo. Estaba luchando. A su lado. La noche cayó rápido sobre los escombros de Tiril 4. La catedral abandonada, construida con columnas talladas en piedra negra, parecía más un esqueleto que un refugio. Las viejas estatuas sin rostro se alzaban como testigos mudos del pasado, pero entre esos muros rotos, Zarela y Damián encontraron silencio y un respiro. Habían corrido durante horas, cruzando calles olvidadas, túneles colapsados y puentes colgantes que crujían con cada paso. Ahora, agotados, con la ropa rota, la piel cubierta de polvo y sangre seca, se desplomaron junto a una fuente sin agua, rodeada de hierba marchita. Zarela se quitó la chaqueta. Su espalda estaba marcada por los grilletes, con la piel irritada y heridas frescas que ardían con cada movimiento. Damián la observó en silencio, luchando contra el impulso de tocarla, de aliviarle el dolor con las manos. No era el momento. O tal vez sí lo era. Ya no estaban corriendo. «¿Puedes ayudarme con esto?», preguntó ella, señalando los restos de su vendaje. Damián asintió, se acercó y se arrodilló detrás de ella. Sus dedos eran firmes pero delicados, deshaciendo el nudo, retirando la tela manchada con cuidado. La herida aún no estaba cerrada del todo. Zarela tembló levemente, pero no por el dolor. Era la forma en que él la tocaba. Como si tuviera miedo de romperla. «Tienes manos de guerrero, pero tocas como si tuvieras miedo de herir», dijo ella en voz baja. «Tengo miedo de no poder protegerte la próxima vez», respondió él. Ella giró el rostro apenas. Lo suficiente para que sus ojos se encontraran. Estaban cerca. Muy cerca. El calor entre ambos era palpable, denso como el aire antes de una tormenta. «No entiendo lo que eres, Damián. No entiendo por qué,
¿Por qué me haces sentir que merezco vivir? Porque lo mereces. Porque alguien tiene que recordarte que no eres solo lo que ellos dicen que eres. Zarela se inclinó hacia él, apenas un suspiro de distancia entre sus labios. ¿Y si te dijera que robé esa joya porque era mía? Que no fue por codicia, sino por memoria. Porque era lo único que me quedaba de mi madre. No tendría por qué perdonarte. Pero tampoco tendría por qué dudarlo. Ella parpadeó lentamente. Sus ojos, antes siempre tensos, agresivos, ahora se llenaban de algo que le era más desconocido que el combate. Ternura. No tienes miedo de mí, ¿verdad? No. Me das miedo por lo que despiertas en mí. Por cómo me haces querer quedarme cuando siempre supe que debía huir. Los labios de Zarela rozaron los de Damián. Un primer contacto, suave como una promesa, cargado de dudas y deseo. Se quedaron así, apenas respirando uno en el aliento del otro. Luego se besaron. No con urgencia, sino con una intensidad profunda, como si todo lo que habían sobrevivido los hubiera empujado inevitablemente hacia ese momento. Sus manos se buscaron, se tocaron sin prisa. El tiempo dejó de existir. El frío, las ruinas, el miedo, todo desapareció. Cuando se separaron, seguían abrazados. El pecho de ella apoyado contra el suyo, el rostro de él escondido en su cuello. «Nunca he tenido esto», murmuró ella. «Yo tampoco», respondió él. «Pero si me dejas, no lo soltaré». Zarela sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa de verdad. Cansada, sucia, rota, pero real. Se acurrucó contra él y, por esa noche, no soñó con cadenas, ni con muerte. Solo con la respiración de Damián, tranquila, constante, envolviéndola como un escudo. Y fuera, entre las estatuas y los susurros del viento, los ecos de la guerra aún aguardaban. Pero en el centro de las ruinas, dos corazones habían encontrado una tregua. El alba no llegó con suavidad. Explosiones lejanísimas estremecían el aire mientras las primeras luces anaranjadas se filtraban a través de las vidrieras rotas de la catedral. Zarela abrió los ojos de golpe. Damián ya estaba de pie, con el arma colgada al hombro, observando el horizonte. Sus sentidos estaban tensos, y su cuerpo, rígido como el acero. No dijo una palabra, pero ella entendió. Los habían encontrado. Zarela se levantó sin preguntar nada. A su lado, sobre la piedra polvorienta, estaba el cetro que llevaba escondido desde que huyeron. Una reliquia ancestral, tallada en obsidiana y oro, con un núcleo de energía que solo respondía a su sangre. Las fuerzas del sacerdote habían movilizado escuadrones. Vehículos pesados cruzaban los sectores bajos, buscando entre ruinas. Era una caza a gran escala. A ella. Y a él. Zarela giró el cetro entre sus dedos, activándolo con una ligera presión de la palma. El núcleo vibró, respondiendo. La reliquia emitió un pulso suave, como un latido vivo. Su linaje había sido negado, enterrado, olvidado por traición, pero la sangre no miente. Y ese cetro aún la reconocía como legítima. Damián la observó sin moverse. «¿Eso es lo que robaste?» Zarela asintió. La joya no era solo una joya. Era el corazón del cetro. Es un arma. Y una llave. Solo alguien con mi genética puede activarla. La quería de vuelta porque con ella puedo reclamar algo que me negaron. Mi casa. Mi historia. ¿Y qué vas a hacer ahora que la tienes? Zarela caminó hasta él. Su voz era firme, limpia, sin culpa. Voy a dejar de correr. Los sensores en la zona se dispararon de repente. El radar portátil de Damián parpadeó rojo. Un pelotón de soldados se acercaba desde el sur. Transportadores ligeros, escuadras de élite. Esta vez, no era una persecución. Era una ejecución táctica. Damián se colocó junto a ella, revisó el cargador de su rifle. Zarela ajustó el cetro en su brazo como un escudo vivo. Ambos respiraban con calma. Había miedo, sí. Pero también una furia compartida. Un fuego que los unía. Cuando el primer transportador apareció por el flanco derecho, ellos ya se habían separado por instinto. Damián se deslizó por detrás de una columna derrumbada, disparando en ráfagas precisas.
Las balas de plasma rebotaban contra la piedra, zumbando como insectos letales. Zarela, por su parte, corrió hacia el frente con el cetro encendido, trazando un arco de energía que desintegraba el blindaje enemigo. Uno de los soldados intentó emboscarla desde un lateral. Ella giró sin pensarlo. El cetro impactó directo en su armadura, fundiéndola en segundos. Damián se lanzó encima de otro enemigo antes de que activara una mina de campo. Lo derribó con un golpe seco al cuello. El fuego crecía. El templo temblaba. El humo llenaba cada rincón. «No retrocedas», gritó Damián. «No pienso hacerlo», respondió ella, con los ojos brillando. Juntos, empujaron hacia el centro. Codo a codo, espalda con espalda, como si llevaran años luchando. Zarela cortaba con movimientos precisos, casi danzando. Damián cubría los ángulos muertos, protegiéndola como si su vida dependiera de ella. Y así era. Cuando el comandante del escuadrón descendió del vehículo principal, Zarela lo reconoció. Era uno de los que años atrás habían invadido su hogar, que quemaron sus archivos familiares, que gritaron que su sangre era impura. «¿Tú?», escupió ella. Él levantó el brazo con un látigo de energía. «Aún vives. Un error que estoy a punto de corregir». Zarela no esperó. Se impulsó con fuerza, esquivando el primer golpe. Damián le disparó al brazo armado. El comandante cayó de rodillas. Ella llegó hasta él como un rayo. Lo sostuvo del cuello y le mostró el cetro. «¿Recuerdas esto?», gritó. El cetro brilló. El símbolo de su casa apareció flotando en el aire. Todos los soldados lo vieron. Uno por uno, comenzaron a retroceder. Algunos arrojaron las armas. Otros cayeron de rodillas. Zarela dejó caer al comandante inconsciente al suelo y dio un paso atrás. El templo ardía. Pero ella, en medio del fuego, se mantenía firme, con el cetro en alto y la mirada encendida. «No soy una ladrona. No soy un error. Soy la heredera». Damián se acercó, con sangre en la mejilla y fuego en los ojos. «Y yo soy el idiota que se enamoró de una mujer que todos querían ver muerta». Ella lo miró. Sonrió. Luego lo besó, en medio del humo, con el fuego danzando a su alrededor. «Y ahora, Damián, todos van a saber que si alguien vuelve a buscarme, tendrá que enfrentarte a ti primero». «Siempre», dijo él, apretando su mano. Las llamas rugieron más alto. Pero entre las sombras ya no había miedo. Solo poder. Y amor. El humo seguía elevándose desde la catedral en ruinas, pero el silencio que lo acompañaba ya no era el de la derrota. Era el silencio después de una batalla ganada. El silencio de quienes respiran por primera vez sin miedo. Zarela caminaba entre los cuerpos inconscientes y las armas abandonadas. El cetro aún brillaba en su mano, pero ya no ardía como antes. Ahora latía suave, como si también descansara. A su lado, Damián cojeaba un poco, con un corte en la pierna y los labios partidos. Pero sus ojos, como siempre, eran dos anclas firmes en medio de la tormenta. Los últimos soldados se retiraron una hora después, sin hacer ruido, sin atreverse a levantar la vista. El símbolo que Zarela había proyectado con el cetro no solo reveló su linaje. Había activado antiguos protocolos de respeto imperial. Muchos reconocieron ese escudo. Algunos incluso lo recordaban con honor. Y otros, con miedo. Damián y Zarela no hablaron por un rato. No hacía falta. Habían sobrevivido. Habían vencido. Eso era suficiente por el momento. Esa misma noche, ella lo llevó al lugar donde su familia había sido desterrada años atrás, un jardín olvidado, escondido entre edificios caídos. Las plantas aún crecían, salvajes, entre las piedras. Flores oscuras y resistentes, como si la vida se hubiera negado a morir ahí. «Aquí comenzó todo», dijo ella, bajando la mirada. «Aquí me arrebataron mi nombre. Mi hogar». Damián le tomó la mano, con suavidad. «Y aquí lo recuperarás». Los días que siguieron fueron intensos. Con la caída del sacerdote, los clanes del Bajo Distrito comenzaron a reunirse. Algunos ofrecieron ayuda, otros protección.
La historia del humano que desafió una ejecución pública por salvar a una chica alienígena ya era una leyenda en los callejones de Tiril 4. Pero lo que más lo sorprendía era verla a ella de pie, hablando con firmeza, exigiendo justicia con palabras claras y mirada recta. Zarela no pidió trono. No exigió castigos. Solo reclamó verdad. Y en medio de esa nueva era, donde el caos aún rondaba como un animal herido, fue elegida como guardiana del territorio sur. No como reina. Como voz del pueblo. Damián la acompañaba a cada reunión, a cada negociación. Nunca al frente. Siempre un paso detrás, como un escudo silencioso. Pero en la intimidad, lejos del ruido, entre paredes viejas y mantas sencillas, seguía siendo solo él. El hombre que la había mirado como nadie antes. Una noche, mientras compartían una botella de licor destilado y el sonido del viento golpeaba las ventanas, Zarela se recostó sobre su pecho. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Vivimos, respondió él. Juntos. ¿Te quedarás? Damián sonrió, besándole la frente. No tengo otro lugar al que pertenezca. Zarela cerró los ojos. Sintió como su corazón, por primera vez, no buscaba una salida. Ya no huía. Ya no temía. Solo estaba ahí, latiendo con calma, porque había encontrado dónde quedarse. Pasaron semanas. Luego meses. La ciudad comenzó a cambiar. El caos se replegó y nuevos acuerdos nacieron entre ruinas. Las paredes fueron reconstruidas, los símbolos borrados volvieron a surgir con orgullo. La historia de la ladrona que no era ladrona y del humano que se negó a mirar a otro lado se contaba en escuelas, en plazas, en canciones. Y ellos, sin buscarlo, se convirtieron en algo más que sobrevivientes. Fueron esperanza. Una tarde, mientras caminaban por los jardines renacidos, Damián se detuvo de golpe. Zarela lo miró, confundida. ¿Qué pasa? Él se puso de rodillas. Esto es una locura, dijo, riendo nervioso. Pero nada tiene sentido si no estás tú conmigo. Zarela se cubrió la boca, entre lágrimas y risa. ¿Me estás pidiendo? Sí, dijo él, tomando su mano. Quédate conmigo. Para siempre. Ya no como fugitivos. Como algo real. Ella se lanzó a sus brazos. Lo besó entre lágrimas, entre risas, sin palabras. Luego lo miró a los ojos y dijo lo único que podía decir. Sí. Por todo lo que somos. Y por todo lo que aún vamos a ser. Y así, entre flores que volvían a florecer, entre paredes que se reconstruían y heridas que ya sanaban, Zarela y Damián sellaron su historia. No con guerra. No con venganza. Sino con amor. Porque incluso en el planeta más roto, incluso entre los restos del pasado más cruel, pueden hacer un hogar cuando dos almas se eligen. Y Tiril 4, por primera vez en siglos, volvió a creer.